Pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectaros y estar con nosotros. Soy Elisenda, presidenta de la Lliga Reumatològica Catalana, Reumas, que es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde hace más de 30 años para acompañar y mejorar la vida de las personas que convivimos con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Nos referimos a enfermedades como la que vamos a tratar hoy, ¿no? Como el síndrome de Sjögren. También trabajamos con las personas cuidadoras, como los padres y madres de niños y niñas que debutan con algunas enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas ya desde bien pequeños. Damos servicio directo a unas 1.100 personas asociadas con un pequeño equipo de profesionales, colaboradores y algunas personas voluntarias para tareas o acciones muy puntuales. En Reumas tenemos una visión a largo plazo y es que la persona consiga convivir con la enfermedad alcanzando también su proyecto vital. Con esto queremos decir que la enfermedad entre en remisión o que esté muy bien controlada, que la persona consiga un bienestar psicológico estabilizado y estabilizado en el tiempo y que adquiera un nuevo estilo de vida. Porque sabemos que para alcanzar estas metas se debe tratar a la persona desde todos los determinantes de salud, desde el ámbito laboral, desde el educativo, desde el social, el psicológico y no solamente desde el ámbito sanitario. No olvidemos que muchas de las enfermedades reumáticas son crónicas, discapacitantes, muchas veces invisibles y nos provocan dolor. En definitiva, prestamos un servicio de acompañamiento profesionalizado para que desde el momento del diagnóstico las personas sean capaces de asumir lo que les está pasando, lo que comporta convivir con su enfermedad y vayan adquiriendo conocimiento, herramientas, técnicas para poder empoderarse y corresponsabilizarse de esta convivencia con la enfermedad, siempre como complemento del ámbito sanitario. Sabemos que la adaptación a convivir con la enfermedad lleva a la persona a realizar cambios en su día a día y que poco a poco estos cambios hacen que se cambie como persona también. Esto al final provoca una transformación que hace que ya no sea la enfermedad reumática la que acompaña a la persona, sino que forme parte de ella. En Reumas tenemos diferentes ámbitos de actuación para conseguir todo esto que estamos hablando. Desde dar información, atención psicológica o grupos de ayuda mutua, hasta talleres de mindfulness, yoga, nutrición, fisioterapia o en el ámbito de la atención social para tratar el tema de discapacidad, el tema laboral, escolar, las adaptaciones de casa, etc. Disponemos también de un plan de formación para las personas asociadas, para saber más sobre la propia enfermedad y capacitarse para convivir mejor con ella. O jornadas como las que hacemos hoy, ¿no? que también sirve para informarse sobre todo esto. También colaboramos con otros organismos o entidades para visibilizar y ayudar a entender lo que nos está pasando, como en temas de innovación o de investigación, y participamos en diferentes comisiones, grupos de trabajo y haciendo incidencia política. Me gustaría muchísimo agradeceros que nos acompañéis en esta mesa sobre Sjögren. Este síndrome tiene una tasa de prevalencia del 0,33%, lo que supone que cerca de 120.000 personas conviven con ello en España. Y todo ello afectar a tantas personas es poco conocido. Por eso hoy vamos a hablar de ello con diferentes visiones. Os doy paso ya y os dejo con la doctora Carolina Merino, reumatóloga del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, con Dolores Gil del Gallego, enfermera, con Ana Vázquez, logopeda y presidenta del IRE, y con Jordi García, que es un paciente que convive con la enfermedad. Julia. No te oímos, Julia. Estás muteada. Perdón. Ahora. Gracias. No, decía que buenas tardes a todos. Gracias a los que habéis asistido a ver esta jornada y sobre todo los que vais a participar hoy con nosotros. Yo soy Julia, hago de divulgadora y bueno, voy a moderar hoy esta sesión sobre el Sjögren, como comentábamos. Quería para empezar, ¿no?, que habláramos un poco sobre la definición de la enfermedad y me gustaría que empezáramos por una definición algo más clínica, más sanitario, por parte de Carolina y de María Dolores, que son
reumatóloga y una enfermera. Y luego nos pasemos una definición más desde el punto de vista del paciente o de cómo el paciente tiene una enfermedad e incluso desde otro punto de vista que realmente está relacionado, que es desde el punto de vista de una logopeda, que sería Ana. Entonces doy paso primero a Carolina y luego a María Dolores. Por favor. Bueno, pues el síndrome de Sjögren podríamos definirlo como una enfermedad autoinmune sistémica cuya característica principal es la inflamación de las glándulas exocrinas, ¿no? Principalmente lo que conocemos son las salivales y las lagrimales. Es la característica principal que une a todos los pacientes y en gran porcentaje de casos pues es la clínica predominante. Pero hay otro gran porcentaje de casos, cada vez vemos que es más, que produce afectación sistémica orgánica de casi cualquier parte del cuerpo, diría. El síndrome de Sjögren tiene múltiples afectaciones del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, pulmón, riñón, piel, articular, por supuesto. Esa sería la definición más básica. Bueno, pues buenas tardes y gracias, Julia, por estar ahí moderando. Y nada, bueno, yo soy una enfermera que, bueno, tengo una trayectoria, estoy jubilada ahora, estoy en una asociación de pacientes del área de Alcoy y de enfermedades autoinmunes y musculoesqueléticas y me ha gustado muchísimo porque yo he estado mucho tiempo trabajando dentro con un reumatólogo del área, ¿vale? Entonces, conozco el Sjögren desde el punto de vista de todos los pacientes que acudían a la consulta, ¿vale? Entonces, mi definición es igual que la de la doctora, ¿vale? Es una enfermedad reumática, autoinmune, sistémica y crónica. Entonces, eso ya lleva un adjetivo que yo como enfermera necesito valorar a ese paciente. En muchos hospitales ya hay una consulta. ¿Me oís bien? Oigo como eco, no sé. Entonces, sí, ahora ya está. María Dolores, que te has silenciado tú ahora. ¿Ahora sí? Vale. Ahora. Bueno, desde el punto de vista de enfermería, yo estaba sentada con el médico y yo decía, esta persona necesita una intervención de educación de la enfermera, ¿vale? Yo no voy a educar a nadie, pero sí que voy a dar herramientas para que esa persona empiece a ser más eficaz en su cuidado, ¿vale? Entonces, hay muchísimas consultas de reumatología donde hay una enfermera con su agenda y tiene su espacio para atender a todos los pacientes. Yo creo que el síndrome de Sjögren necesita de esa consulta de enfermería porque, como ha dicho la doctora, tiene múltiples sintomatología y además es crónica, con lo cual va a ser un paciente de largo recorrido que si lo formamos y lo empoderamos, ese paciente lo vamos a dejar también incluso volar. ¿Con qué armas? Pues mirar, en la consulta de enfermería podemos utilizar lo que más tarde hablaremos un poquito de esos cuestionarios que puede ayudar a una valoración junto con la valoración general del doctor, ¿vale? A la hora de que el paciente reconozca su enfermedad y a través de los cuestionarios vea también su nivel, en qué momento está, ¿vale? Se pueden hacer recomendaciones también, tener ese contacto individual de afrontamiento de entrada desde su diagnóstico y su seguimiento y la utilización también de talleres porque la enfermera tiene una formación holística que puede hacer también talleres de educación muy recomendables donde podemos, sobre todo, adherencia al ejercicio o a la alimentación y a múltiples, según los síntomas. Muy bien, esto, María Dolores, si te parece bien, lo desarrollaremos luego un poco más, ¿vale? Con recomendaciones,
Sí. Muchas gracias a las dos. Pues doy paso a Ana, que es logopeda. Sí, a ver, yo Gracias. primero lo que quiero hacer es un saludo en catalán, porque estoy ensayando toda la tarde, y es buena tarde a todos, a todos y a totes. Buena tarde. Bien. Gracias, Ana. Nada, posiblemente de los profesionales que están hoy en esta mesa virtual es la que me toca explicar un poco más qué hacemos los logopedas con los pacientes de Sjögren. Es una profesión muy vinculada, por supuesto, a este tipo de patología, pero quizás a lo mejor más desconocida por los pacientes. Por dar los 4 datos feos, pero hay que darlos, el 94% de los pacientes con Sjögren van a tener disfagia en una de sus gravedades, ¿no? Y el 50% tiene afectación de voz, el 36% tiene trastornos de movilidad, ya sea disartria o disglosia, y luego también un porcentaje más bajo, pero un porcentaje que tiene que ver con trastornos neurológicos, por ser una enfermedad autoinmune, o sea, común a muchas otras patologías autoinmunes. Yo, tengo un vídeo pequeñísimo que os pido por que se me deje poner ahora. No sé si, Julia, es buen momento ponerlo. Ya se conoce un poco más lo que hace el logopeda en el abordaje del Sjögren. Sí, lo ponemos un momento, ¿vale, Ana? Como truqui os diré que, yo conozco la patología de primera mano porque yo también soy paciente de enfermedad de Still y de trastornos secundarios es Sjögren, así que lo conozco y muy bien. Me muto un momento, ¿vale? Vale, pongo el vídeo. Bueno, dejo el audio por si tengo que explicar, porque el vídeo a lo mejor se oye bajito o mal. Vale, a ver qué tal Vale. se oye esto. Intentamos. Yo confío. Vale. Yo no lo estoy viendo, no sé si los demás. No se ve. No, vale, espera, quizá porque lo he puesto en pantalla completa. Ahora sí. Vale, Ahora sí. disculpad, vuelvo. Bueno, en el síndrome de Sjögren esto es lo que tú ves. Y esto lo que siento. Vale, si no, Ana, ¿quieres decirlo tú? Prefiero, sí. Tiene una música ahí que acompaña bastante a las imágenes, pero prefiero ir diciéndolo yo. Bueno, esa es la sensación de arena, ¿no? De cristales en muchos casos, o cozón también en toda la zona orofacial, en los ojos, en la garganta. Bueno, aquí un poco representa la disfagia, las afecciones oculares y en las glándulas de la lengua, la boca. Puede aparecer disfagia, disfonía, trastornos en el habla y trastornos cognitivos. Básicamente esto es publicidad, como podéis ver, consulta con un logopeda. Bueno, y esto es un poco lo que hace el logopeda, atender a estos trastornos que se presentan asociados al Sjögren con movilidades que son la disfagia, las alteraciones de la voz, las alteraciones en la producción, ¿no? En la articulación, disartria, disglosia. Luego, como os decía, en menos proporción, pero también existen trastornos cognitivos. Después hablaremos más, pero bueno, básicamente este es nuestro trabajo en el abordaje del Sjögren.
Muchas gracias, Ana. Pues ahora ya solo nos queda Jordi, que es paciente, así que si nos haces una pequeña definición, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo sientes tú cómo es esta enfermedad? Hola a todos, buenas tardes a tothom. Bueno, en principio yo soy paciente de Sjögren, lo tengo desde hace 5 años que me lo diagnosticaron y bueno, para mí es una enfermedad, una gran desconocida, ¿no? Lo poco que sé, que creo que sé poco de Sjögren, es lo que he podido ir averiguando con grupos de ayuda mutua y en mi caso mi afectación principal es en las glándulas salivales y en las lágrimas. Tengo sequedad en los ojos, como muy bien explicaba antes Ana Vázquez, esa arenilla constante en los ojos que te impide en muchas ocasiones, bueno, que te hace estar con un tratamiento con gotas constantemente y, por otro lado, una compañera de mi día a día que es el agua, ¿no? El agua va conmigo donde yo voy por la sequedad de boca que me provoca, pues nada, pues estar bebiendo constantemente, no bebiendo, sino humedeciéndome la boca. Esto es principalmente mis afectaciones, aunque también tengo otras afectaciones que son no tan visibles y quizá de peor diagnóstico o de llevarse peor, como pueden ser los dolores articulares y una gran compañera que es muy mala compañera, que es la fatiga. Es el cansancio, la fatiga que te viene de repente, el no poder saber cómo te vas a encontrar y ese es el que te puede alterar incluso temas emocionales por el hecho de no poder disponer de cómo vas a estar en cada momento, ¿no? Y bueno, en principio esta es mi definición de Sjögren, ¿no? Es una gran desconocida entre reumatológicas, de las enfermedades reumatológicas. Yo también tengo otra, soy paciente de espondilitis anquilosante, que se me diagnosticó ya hace 30 años, y la verdad es que en el entorno médico el Sjögren, no, en mi caso, en la sanidad pública, en mi caso, no le dan casi importancia y se centran básicamente en la espondilitis. Por eso digo que el Sjögren parece que sea algo desconocido también incluso en el entorno médico, que cuesta de que hablen de ello, ¿no? De hecho, mi diagnóstico casi me lo realicé yo, fue a través del oftalmólogo, de las visitas privadas que hacía, que me dijo, tú tienes los ojos muy secos. Digo, sí, es que me pican y como me rascan. Me hicieron el test de Schimmer, me parece que se llama, vieron evidentemente que tenía falta de gota. Luego pedí yo a mi reumatólogo por privado que me hiciera la biopsia labial y efectivamente aquí se confirmó que tenía el Sjögren y casi fue mío el diagnóstico que promovió el que me diagnosticaran el Sjögren, ¿no? Bueno, hasta aquí un poquito mi experiencia. Supongo que luego seguiremos hablando y habrá más aportaciones. Perfecto, muchas gracias, Jordi. Pues si os parece, y un poco en la línea de lo que estaba comentando ahora Jordi, podríamos ampliar un poco más, ¿no?, el tema de las manifestaciones del Sjögren, cómo afectan al día a día y cómo se pueden tratar, ¿no? Creo que es interesante porque podemos ver desde diferentes puntos de vista, desde el paciente, desde una logopeda, desde la reumatóloga, la enfermera. Así que no sé si alguien quiere empezar o si quieres seguir tú mismo, Jordi, desarrollando un poco más esto que nos estabas comentando. Yo os puedo comentar un poco mi día a día, ¿no? Cómo es y cómo lo conllevo y cómo intento paliar estos síntomas. Evidentemente, el síntoma de la boca seca para mí es el más soportable, porque solamente humedeciéndote la boca no conlleva más dolor. También, hablando ya de boca, sí que es verdad que hay un tema importante, que es el tema odontológico, de revisiones odontológicas, de problemas de caries que se suman a todo esto, de problemas de caries, pérdida de dientes y demás, que va muy ligado al Sjögren y que evidentemente lo tenemos que tratar cada uno por su cuenta y, bueno, cómo hacemos, ¿no? Pero esto a nivel de boca, la sequedad de boca es lo que llevo mejor, lo que consigo controlar mejor. Quizá por las noches es el más molesto, por el hecho de que
te despiertas con la lengua pegada en el paladar y tienes que mojar agua, beber agua y es en medianoche, o también el hecho de que te tienes que levantar a mear más a menudo, ¿no? Pero bueno, es el que conllevo mejor. El tema de la vista es soportable en el tema de que si voy poniéndome las gotas que me recomiendan y los cuidados que tengo con los ojos, pues lo soporto bastante bien. Sí que es cierto que me impide pues algunas funciones tan básicas como el poder leer durante mucho rato o fijar la vista en un sitio muy a menudo, ¿no? No sé si Ana quiere decir algo al respecto de esto. Bueno, pues sigo yo. En todo caso, cuando termine, le damos paso. Es que sí, creo que quiere hablar, pero Ana, tienes el micro silenciado. Creo que iba a decir algo ahora. Sí, le digo a Jordi vale. que el hecho de que yo levante la mano que no lo intimide, que él siga, porque yo soy muy cortanotas. Perdonadme. Yo ya levanto la mano, pero con la intención de hablar cuando haya acabado. A ver, sí que es cierto que esto que acaba de decir Jordi es muy importante porque, bueno, yo creo que esa atención del paciente con Sjögren es muy multidisciplinar como lo son todas las patologías, pero aquí en concreto la sequedad de los ojos, que es horrible, porque a veces parece que pestañeamos con la lija del 8, porque llega a hacer daño. Notas a veces, ¿no, Jordi? Cómo se mueve incluso el ojo dentro. Es una sensación muy desagradable. Sí. Pero bueno, mal que bien, hay un oftalmólogo que puede llegar hasta, bueno, ya avanza mucho en la medicina y en general todo, la ciencia. Entonces, puede llegar a darnos sueros autógenos, incluso hechos con nuestro propio plasma. Ayuda muchísimo. Pero a mí me preocupa más todas esas cosas que se ven, como quería decir en el vídeo, que son muy desagradables y merman la calidad de vida. El hecho de no poder tragar, no poder hablar muchas veces, ¿no? Tener que ir a una mesa que no sé por qué, pero somos muy de celebrar pues cualquier acontecimiento de un plato. Quedamos para comer cuando queremos celebrar algo. Es muy desagradable y a veces difícil de explicar por qué no puedes tomar un tipo de alimentos porque tienes miedo a atragantarte o estar siempre con la sensación de si trago algo me parece que estoy tragando pinas y bueno, yo me levanté reivindicativa, entonces pido que se envíe a los pacientes a aquellos profesionales que lo necesiten. Hoy estoy hablando de la logopedia, pero hablaría también de la terapia ocupacional, por supuesto en la enfermería, pero la enfermería ya está muy cerca de los pacientes, afortunadamente, la fisioterapia y todo lo que se necesite. No se puede quedar solo en una, que es mucho, pero no se puede quedar solo en una farmacología o en un diagnóstico, sino que tienen que abordarse todos estos signos porque merman muchísimo la calidad de vida, te pueden llegar a vinagrar el día a día. De momento solo esto. Eso es. Bueno, ya que habéis empezado por la boca y esa sensación de sequedad, yo creo que es importante hablar de la alimentación, porque claro, veo que leyendo un poco artículos, pues se tiende a perder peso, todo esto también contribuye a un cansancio. Entonces, la alimentación hace un papel muy importante que quizá con esa dificultad que tenéis, pues no podéis tomar muchos alimentos y tienen que además ser alimentos que al tacto de vuestra boca, a ese sentido, podáis comerlos bien. Entonces, pues yo creo que podríamos hablar, al ser una enfermedad crónica también y autoinmune, pues valorar un poco una alimentación equilibrada y adaptada a vosotros, ¿no? Siempre se habla mucho de la dieta mediterránea, pero empezaríamos por hablar sobre todo una alimentación rica en omega 3, donde esté presente pues todos los pescados azules. Después hablaremos también del sentido áspero de ciertas comidas, ¿vale?
el aceite de oliva, las frutas, las verduras, quizá tengan que estar condimentadas o cocidas de una manera más suave, utilizando siempre pues cremas o sopas, es decir, que estén todo el complejo vitamínico de alimentos ricos en omega 3, frutas y verduras incluidos en vuestra dieta. Es importante, por supuesto, evitar café, tabaco, alcohol y todo esto que pueden provocar son efectos de alimentaciones no recomendables. También hablar muy importante de aquellos que pueden producir saliva, ¿vale? Como puede ser, bueno, yo sé que utilizáis que si la simiente de la aceituna para activar un poco la salivación, ahí quizá vosotros los pacientes podáis aportar otras sustancias. He visto que, por ejemplo, la zanahoria hace que aumente más la saliva. La importancia del agua y la leche también, no solamente en beberla, sino en esos espacios que vais bebiendo poco a poco. También, pues, ¿qué diría yo? Eso, evitar esos alimentos que son secos, ásperos, picantes, ácidos, demasiado dulces, muy calientes. Son un montón de cositas que en la alimentación os va a contribuir, si sois conocedores de lo que realmente os va bien, a que no perdáis ese peso y tengáis energía suficiente para luchar contra esa fatiga que está diciendo Jordi, que le acompaña. Es un mal acompañamiento, ¿verdad, Jordi? Entonces dices, y bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Dejo de hacer ejercicio? No como porque cada vez que como es un suplicio. Entonces pienso que hay que hacer una adaptación de una alimentación saludable recomendada para los pacientes con enfermedades inmunomediadas, igual a vosotros. Y sí que también quería apoyar a los pacientes. Es verdad que yo que he trabajado, pues eso, 30 años como enfermera en una consulta en Alcoy, he visto pocos casos, siempre mujeres, las tengo en mi memoria porque me impactaban mucho por la sequedad que tenían y venían con muchas ganas de encontrar ese alivio, ¿vale? Ese alivio porque socialmente se apartaban, tenían también un concepto de aislarse, ¿vale? Porque les cuesta hablar, como habéis dicho, la comunicación. Entonces, la alimentación es muy importante, tomarse su tiempo, su espacio, su alimentación adaptada a eso que he estado comentando y intentar también potenciar lo que es la autoestima en el paciente para, sobre todo, tener adherencia a esa alimentación que le pueda reportar mejor calidad de vida y mejor de cara también a esa fatiga, ¿vale? Y evitar esa pérdida de peso que también va unido junto con otras patologías como es o sea, tiene esa sintomatología que ha dicho la doctora Merino tan increíble porque es que le afecta a casi todo el cuerpo, tanto el sistema óseo como muscular, como otros órganos y en fin, que yo creo que no sé, ¿qué decís sobre este tema de la alimentación y vuestras adaptaciones que tenéis? Bien, gracias, María Dolores. No sé si, disculpadme un segundo. En principio, habíamos reservado unos minutos al final para preguntas, pero como veo que solo está la mano de Marta levantada, le dejamos si quiere hacer una pequeña... si hay alguna duda o comentario. Hola, buenas tardes. Yo estoy bastante alineada con lo que comenta Ana Vázquez porque empieza con un eslogan, pero esto va a más, ¿no? Entonces, mi pregunta también es, en el sentido de, en el día de hoy, los profesionales actualmente de hoy, ¿no? He tomado bastantes notas, perdón, de qué inclusión o qué valoración de impacto tienen los oftalmólogos con los diferentes aspectos que luego afectan a las mucosas a nivel
como decía Ana, de logopedia, de la deglución o así, ¿no? Y que en el tipo de inclusión y colaboración va a hacer el sistema sanitario a los diferentes profesionales, ¿no? De planificar el hoy, que lo digo en catalán, lo siento, diagnostican avui, lo siento, pero bueno, es el hoy y el futuro. No sé si esto está como planificado porque esto va a más. Empiezas por unos ojos, unas mucosas, pero luego te pasas a las nasales, luego a las vocales, luego a la deglución, luego al habla. Así como se han incorporado por fin fisioterapeutas, de incorporar logopedas, incorporar otorrinos, como se llame, o cosas que afecten, que van asociadas a la enfermedad. Gracias, Marta. Muy interesante la pregunta. Si queréis, respondemos ahora Difícil, este es tema difícil. y luego volvemos a otra vez a las manifestaciones de la enfermedad. Ana, Bueno. por favor. Gracias. Sí, nada, bueno, por alusiones. Gracias, Marta, porque es verdad que es una pregunta muy inteligente y, bueno, muy precisa. Como decía en las pautas generales, ¿no?, de alimentación, y luego hay un estudio individualizado de cada paciente. En los otorrinos, como ahora los foniatras, están pues preparados, tienen sus herramientas, herramientas de imagen médica que permite ver cómo un paciente traga y dónde está la dificultad, cómo es la movilidad de la lengua, cómo bolo al siguiente proceso y sobre todo dónde puede estar el inconveniente, ¿no?, el problema para hacer una deglución buena, efectiva. Porque además, bueno, sin alarmar, ¿vale?, pero estamos hablando de lo que significa tragar, pero a mí me apetece también poner el foco en lo que significa atragantarse. Ya no solo atragantarse, que puede llevar a lo que todos sabemos, a un problema grave, incluso muerte, sino también puede aparecer una aspiración, una neumonía y trastornos muy graves. Entonces, esto, bueno, pues ya se sabe cada vez más en los pacientes que tienen alguna dificultad en la deglución, los enviamos al médico de atención especializada o primaria para que los reenvíe para hacer una valoración con las herramientas que tienen en las consultas y ver cómo es esa deglución. Quien habla de deglución habla también de, bueno, es la consecuencia más grave, desde luego, pero de voz también, cómo impactan esas cuerdas, cómo no impactan. Porque una cuerda mal usada, pues hay problemas muy graves, como pólipos, como callos, como estrechamientos o engrosamientos. Bueno, que la cosa no acaba ahí. Hasta ahora de forma dulce, pero si queréis seguimos hablando por esta línea y ya no vimos nadie. O sea, me parece muy importante hacer valoraciones muy individualizadas. Sí. Muchas gracias, Ana, por la respuesta. No sé si queréis añadir alguno más, si la doctora Marino o tal vez Ana, sobre las manifestaciones de los pacientes al día a día, no sé, de lo que os encontráis en consulta, de quizá cuáles son los síntomas que más veis o cómo se sienten respecto al dolor, la fatiga, la sequedad. No sé si... Sí. Marino, gracias. Bueno, yo creo que son tres problemas a abordar por separado, ¿no? El dolor, la fatiga y la sequedad. La sequedad, la verdad que ya han hablado mucho los compañeros sobre ella. Por aportar algo más, pues sabemos que hoy en día el tratamiento farmacológico para la sequedad es muy, muy limitado, casi ausente. En algunos casos se puede usar, que a lo mejor algunos pacientes lo conocen, la pilocarpina, pero tiene muchas contraindicaciones, no siempre podemos indicarla y además produce bastantes efectos secundarios. O sea que en la práctica clínica realmente
que se utiliza. Hay productos de farmacia que están conseguidos, porque algunos pacientes sí que dicen que notan mejoría. Algunas marcas olivas artificiales, productos de higiene. ¿Verdad? Disculpe un segundo, sí que ahora ya está. ¿Sí? Era un micro. Productos específicos de higiene bucal para boca seca, que por supuesto, bueno, pues a unos le harán más efecto que a otros, pero yo creo que dentro de todo el tratamiento de la sequedad, pues hay que tenerlos en cuenta como un arma más, ya que no tenemos muchas. La revisión odontológica, como decía Jordi, es fundamental porque una de las consecuencias de la boca seca a largo plazo son las caries y la pérdida de piezas dentales, muchas veces muy acusada, pues igual que las aftas orales. Y para cuidar la mucosa también últimamente hay productos ricos en vitamina E que forman una película tanto intranasal como en la boca, y que también, bueno, pues el feedback que tenemos de algunos pacientes es que a veces hacen buen efecto, ¿no? Con respecto a la sequedad ocular, como bien ya comentaba Ana Vázquez, bueno, lo básico son las lágrimas artificiales, pero en casos de sequedad ocular más, los casos más severos, pues no sé si todos los centros, por lo menos los que yo conozco sí, trabajan con el suero autólogo del paciente, que se saca sangre del paciente, se hace un depurado y eso se transforma en unas lágrimas artificiales que el propio paciente se pone, con bastante buen resultado. También es fundamental hacer una revisión periódica del ojo seco porque pues puede producir problemas de córnea, heridas, incluso algún caso dramático podría llegar a un trasplante si se complica la cosa, ¿no? Y luego, bueno, pues la sequedad, hemos hablado de la sequedad en ojos, de la sequedad en boca, la sequedad en nariz, y un tema que se aborda poco, ¿no? Y que a veces es un poco más tabú, es el problema en las relaciones sexuales de mujeres jóvenes con sequedad, que bueno, pues que también hay que dar las recomendaciones al respecto de lubricación adecuada y demás, y de cuidado y de revisión ginecológica. Y como digo, yo creo que son cosas a tratar por separado. La sequedad, pues desgraciadamente no hay ningún fármaco a día de hoy que haya demostrado un efecto beneficioso completo sobre la sequedad, y nada que nos sirva como arma. Y luego el dolor y la fatiga. Empecemos, yo creo, primero por el dolor, porque la fatiga es lo más difícil. Y el dolor, yo creo que no deberíamos hablar como dolor generalizado, dolor asociado a síndrome de Sjögren, porque el dolor, el tratamiento va a depender de la causa. Muchas veces nos pasan las consultas que pacientes que les diagnostican una enfermedad reumática, ya parece que todo lo que les pase o todo el dolor que tengan va a ser por eso, ¿no? ¿No? Que me duele la rodilla, no, pues eso es del Sjögren, no, oiga, pues a lo mejor se ha roto un menisco y por eso le duele la rodilla. Entonces, el dolor, creo que luego hablaremos de los PROMs, de las escalas, de las EVAs, pero un papel en el que el paciente señale cuánto le duele el 0 al 10 nunca debe sustituir una comunicación persona a persona para que seamos capaces de saber realmente la causa de ese dolor y podamos poner un tratamiento acorde al dolor que tiene. En el síndrome de Sjögren, pues el dolor puede ser de múltiples causas. El dolor puede venir de una inflamación articular, puede venir de un problema mecánico, de que un cartílago esté desgastado, de la propia artrosis de la edad, o problemas de ligamentos, tendinitis, como puede tener una persona que no tenga síndrome de Sjögren, pero también puede venir de los nervios. Hay dolor neuropático en el síndrome de Sjögren por inflamación de las terminaciones nerviosas, es decir, el dolor puede ser multifactorial y dependiendo de la causa que tenga, pues se abordará de una forma diferente. Y ya por terminar y por seguir hablando de los temas, la fatiga. La fatiga, los médicos sabemos que es una de las principales limitaciones de la vida diaria de los pacientes y sabemos que la tenemos poco en cuenta, pero también yo creo que muchas veces
porque nosotros también nos sentimos un poco frustrados al hablar y al intentar tratar la fatiga porque no hay tampoco ningún tratamiento específico para ella. Acompaña a muchas enfermedades reumáticas, pero el síndrome de Sjögren especialmente es uno de los que más se manifiestan con cansancio crónico, que es lo que limita, y lo sabemos, la actividad diaria. Las causas de la fatiga, pues hay muchos papers sobre ello, pero tampoco hay una causa clara ni un tratamiento específico. En general, pues se recomienda, pues como comentaba María Dolores, la dieta, que hoy en día que se habla mucho y está muy de moda hablar de dietas antiinflamatorias, pues sabemos que la dieta mediterránea es la mejor dieta antiinflamatoria que existe, ¿no? Una dieta variada, con aportes vitamínicos de todo tipo, el deporte, intentar hacer pues el que más le guste a cada uno, porque oye, si ya que uno está cansado, tiene dolor, pues por lo menos que ese ratito sirva tanto para ejercitar el cuerpo y la mente, ¿no? Tiene que ser, yo creo que el deporte en las enfermedades tiene también que servir un poco de liberación y de relajación, y partiendo de ahí, pues todo el que se pueda, ¿no? Cada uno el que pueda, adaptado a sus posibilidades. Y eso, bueno, pues también sabemos que aumenta el nivel de energía, pues eso, el que pueda cada uno acorde a su vida, ¿no? Pues muchas gracias por la aportación. La verdad que mucha información interesante. Y bueno, has comentado el tema de los prompts, que ahora vamos a ir a ello. No sé si Ana quieres añadir una cosa. Y Jordi, tiene la mano levantada. Si alguien quiere tratar algo más sobre el tema de las manifestaciones. Yo quería adelantar un poquito, a ver, el momento del diagnóstico, afrontar la enfermedad en el momento del diagnóstico, y también hacer antes la importancia del diagnóstico precoz. Quizá esa formación del médico de atención primaria que hace esas preguntas específicas de ¿tienes sequedad? ¿Cómo es tu lengua? ¿Cuántas veces bebes agua? Quizás sea también, si hay un diagnóstico precoz, no cabe duda que antes llega al especialista, y no es a través del oftalmólogo, que a veces ocurre así, o del dentista, ¿no? Entonces, en cuanto a llegar a una enfermedad, pues es importante ese diagnóstico de atención primaria, ¿vale? Quizá haya que a lo mejor hacer formaciones de especialistas a atención primaria sobre a lo mejor si hay un nivel alto de incidencia en la zona de este síndrome, pues es una manera de ponerlos en alerta, ¿vale? A ver, era un poco en relación a lo que había dicho la presidenta de ReumaMás, y me he acordado ahora de añadirlo, ¿vale? Y otra cosa es el afrontamiento que la persona tiene ante el estrés en el momento del diagnóstico, ¿vale? Es muy importante tener estrategias de cómo llevarlo, tener esa información precisa y médica, y también de enfermería, de lo que es la enfermedad, de que tenga ese espacio de adaptación, que no cabe duda es el inicio ¿y yo por qué tengo esta enfermedad? Es muy importante ese momento. Es como la primera visita al médico, la primera visita a la enfermera, ¿vale? Donde tenemos una escucha activa y en feedback, donde ella se sienta cómoda, o él, y relate un poco su evolución de cómo lo lleva. No cabe duda que un paciente formado es un paciente que ya va a cuidarse más. Después ya en las siguientes citas se irán haciendo refuerzos y haciendo estrategias según vaya habiendo pues problemas de ansiedad o de estrés, que eso va a influir también mucho en las situaciones de cansancio y de fatiga. Muchas gracias, María Dolores. Jordi, sí. Sí, yo quería remarcar, siguiendo lo que ha comentado la doctora Merino,
la importancia de buscar el equilibrio, ¿no? La importancia de intentar realizar ejercicio pese a que estemos cansados o con ciertos dolores, ¿no? Siempre en la medida que se pueda y nunca forzando más la máquina que lo que uno pueda, ¿no? Lo que tu cuerpo te pueda pedir, pero sí un pequeño esfuerzo para generar con el ejercicio realmente mejoras en el tema del dolor y en el tema de la fatiga. Parece extraño decirlo, pero sí que es verdad que si tu cuerpo puede realizar algo de ejercicio, por poco que sea, la mejora es asegurada. Tenemos que buscar equilibrio en todo. Tenemos que buscar equilibrio en la alimentación, como comentaba María Dolores. Es importantísima la meditación. La alimentación. Esta alimentación de poder tener equilibrada, de poder tomar alimentos más sanos, más omega. En este punto es importantísimo. Otro punto importante, ya hemos comentado, del ejercicio. Intentar realizar el máximo ejercicio que se pueda. Y también es muy importante el saber controlarte, el poder, ¿cómo diría? El poder conocerte para no sobrecargarte, no generar sobreesfuerzos, poder tener pautas de descanso, poder ver cuando tu cuerpo empieza a llegar al límite para no llegar a ese límite, que la recuperación del límite es muy dura, bueno, al menos a mí me cuesta mucho, sino intentar relajarse antes, tiempos de descanso entre actividades y conocernos a uno mismo, conocer hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Porque si intentamos sobreesforzarnos, luego empiezan el tema de las frustraciones, el tema del estrés, el tema mental, que también afecta muchísimo a la enfermedad. Puesto que cuando tienes un bloqueo mental, dejas de hacer ejercicio, dejas de cuidarte, en definitiva, tanto en la alimentación como en cualquier cosa, y vas empeorando. Entonces, yo creo que es importantísimo el conocer nuestros límites, el buscar equilibrio en nuestra vida e intentar llevarlo siempre a cabo, ¿no? Sé que en muchas ocasiones es imposible, puesto que el trabajo, la familia, la casa, todo vas a un ritmo de vida que a veces no puedes llegar a este equilibrio, pero siempre que sea posible, yo recomiendo a cualquier paciente, ya no de Sjögren, cualquier paciente reumatológico, es conocer bien su cuerpo y conocer bien la enfermedad que tiene, apoderarse un poquito de que está sufriendo su cuerpo para poder poner unas pautas al día a día que mejoren su calidad de vida. Muchas gracias, Jordi. Muy importante esto que comentas también. Leonor, si no te importa, dejaremos al final, ¿vale? Los últimos minutos para los que queráis intervenir para ya ir cerrando los temas. Entonces, siguiendo con lo que comentábamos antes, pasaríamos a hablar de los PROMs, ¿no? Un poco que son como medimos, etcétera. Si la doctora Merino quiere empezar. Sí, los PROMs, bueno, las siglas significan Patient Reported Outcomes, ¿no? Es una forma de medida que nos aporta el paciente sin que esté entre medias nuestra visión subjetiva, por así decirlo. Entonces, en la práctica son escalas que normalmente el paciente pues rellena y nosotros valoramos. Son importantes en el punto de vista de que son información directa sin ningún filtro, ¿vale? Y yo creo que es muy importante, como todas las escalas que creo que utilizamos en reumatología, son importantes para la práctica clínica habitual, pero sobre todo las escalas son importantes para ensayos clínicos y para estudios y para definir nuevos objetivos centrados en el paciente, porque ahí se nos han estado escapando durante mucho tiempo síntomas y signos de las enfermedades que realmente son los que incapacitan a los pacientes. Los objetivos de los estudios que validan los fármacos que salen al mercado, muchos de ellos, los años que están empezando a incluirse, no contemplaban entre los objetivos
para probar ese fármaco, pues la fatiga, por ejemplo, la fatiga que tan importante es y tan punto cardinal de esta enfermedad es, no estaba incluida como uno de los síntomas a remediar con los fármacos que tenemos, que se estaban estudiando, ¿no? Entonces, efectivamente, pues bueno, en la práctica clínica habitual es importante, pero no es más importante desde mi punto de vista, que preguntarle al paciente si realmente estás entablando una conversación, qué tal es el dolor, la fatiga y la sequedad. Otra cosa es que en la vorágine del día a día a lo mejor se nos olvida y eso es así. Y es verdad que tenerlo estructurado y saber que en cada consulta tenemos que hacer ese reporte, que el paciente nos cuente qué tal son esos síntomas que a lo mejor nosotros estamos centrados en mirar el riñón, el pulmón y son cosas que, bueno, pues que si bien no van a llevarle a un trasplante renal o de pulmón, pero son los que están incidiendo en la calidad de vida de la mayoría de los pacientes y es importante tenerlos en cuenta. Entonces, los PROMS, bueno, pues nos permiten una recogida estandarizada de esos síntomas y que no se nos olviden. Y sobre todo, bueno, pues de cara a ensayos clínicos es muy importante incorporar estos síntomas. Muchas gracias, doctora Menino, por la explicación. Creo que ha sido clara. Había otro punto que también queríamos comentar, que creo que ha ido saliendo, que es el de las recomendaciones y los recursos para los pacientes, que ahora saliendo más de la nutrición, el ejercicio, las estrategias de afrontamiento. Y respecto a ¿a alguien le gustaría añadir alguna cosa más? Pues mira, ya que Jordi ha hablado de hacer ese parón para no ir tan deprisa y no llevarse después ese bajón, ¿no? de querer alcanzar tantos objetivos, creo que el sueño, la calidad del sueño, es muy importante para el tema también de la fatiga, ¿vale? Quizás sea recomendable, si no duermes, descansar, hacer esa siesta tan española, dormir y estar en sitios relajados y tranquilos. Es muy importante también con el medio ambiente trabajar un poco el estar cerca de la naturaleza, técnicas de relajación, talleres de mindfulness y sobre todo tener un espacio tranquilo en casa donde tienes tu espacio para yoga con música de relax, decir, hago como digo yo el Kit Kat, paro y ahora es mi momento, ¿vale? Hacer respiraciones profundas y una técnica de relajación sencilla que te lleve a estar en un estado de tranquilidad para después volver a retomar con energía y con fuerza otra vez el día a día, ¿vale? Quizá también el ejercicio que ha comentado es muy favorable en todas las enfermedades inmunomediadas y es bueno hacerlo también adaptado y sobre todo fortaleciendo mucho las articulaciones, ¿vale? Quizá ejercicios con alguna pesa, empezando por las pequeñitas y tal, ¿vale? Con cintas y buscar también ejercicios en la naturaleza, tan sencillo como caminar y cuidar el medio ambiente, porque también los factores externos en este tipo de enfermedades, como en todas las enfermedades inmunomediadas, tienen mucho que ver. Yo qué sé, los plásticos, los tubos de escape, las sustancias de detergentes, de jabones, de aromas, ¿me entendéis? Tenemos que volver quizá al jabón de la abuela, al puchero sin grasa de tu abuelita, de tu madre, a volver a recoger lo que es más natural, evitar pues también en vosotros esas corrientes, esos aires acondicionados de hoteles cerrados que es que aquello es terrible, ¿me entendéis? No sé si estoy aportando algo, pero creo que tiene mucho que ver en la piel, en el corazón, en los sentimientos, en la aceptación, en paro, me miro
respiro y sigo adelante, tanto en Sjögren como en cualquier enfermedad reumática, como en cualquier enfermedad, ¿vale? Mirarnos a los ojos, escucharnos y autoconocernos, que al fin y al cabo es lo que Jordi ha dicho. Si tienes un autoconocimiento, y también la doctora a través de los prompts, por ejemplo, el de, no sé si se dice así, Sprint, se dice así, doctora Merino, pues es el que parece ser, mide un poco, eleva la sensación del dolor del paciente, la sequedad, el dolor y la fatiga, ¿vale? Cuando un paciente rellena esta hoja, que o bien se puede mandar a veces por una app o, bueno, si el hospital la tiene, que el mío de Alcoyo creo que no la tiene, pero bueno, o una hoja que tú le das al paciente y le dices, mire, cuando venga en la última semana, indíquenos cómo ha sido en este cuestionario. Ya estamos empoderando también al paciente, porque dice, uy, nunca me preguntaron por cómo era mi calidad del sueño, nunca me preguntaron cómo era mi dolor. Es una manera de autoconocimiento de la enfermedad, y al fin y al cabo es lo que también, como muy bien ha dicho la doctora, es una valoración que no tiene filtro, que es directamente del paciente al sanitario, al doctor, y es importante porque va a encontrar a lo mejor cosas que a él le van a hacer cambiar de táctica o de tratamiento, y también es una manera de adherir al paciente a la consulta médica y a los tratamientos también. Muchas gracias, María Dolores, por esta ampliación de este punto. Espero que a alguien le pueda servir también para tomar algunas ideas. Bueno, ahora como ya se nos está acabando el tiempo, solo hacer un pequeño punto, un debate rápido sobre cuáles son las perspectivas, ¿no?, en investigación del tratamiento farmacológico. Entonces, a ver qué podéis decir sobre este tema, y luego dejaríamos para preguntas. No sé si Ana puede decir algo sobre esto. Sí, yo llego tarde, tiene que ver con el bloque anterior, con las recomendaciones. A ver, yo creo mucho en el empoderamiento del paciente, pero al paciente lo empodera algo o alguien. El hecho de, a veces, bueno, si no lo digo reviento, el concepto este del paciente empoderado, ¿no?, que tiene que ser así. ¿De dónde viene ese empoderamiento? No sé, de una visita de un extraterrestre, de leer mucho, o sea, es nada. Yo creo que al paciente lo empodera el conocimiento, y el conocimiento lo tienen otros profesionales que además están en la cartera de servicios, que además en Cataluña precisamente pues tenéis muy buenos profesionales y la derivación es muy directa. Me preocupa cosas como las que estoy leyendo en el chat de Esperanza, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, que fue al otorrino y le dijo que daba diagnósticos. Es verdad, él da diagnósticos, pero sigue una escala, ¿vale? Y la escala es, pues, las recomendaciones que puede dar el logopeda, el tratamiento incluso, porque lo hay. Si no lo hubiese, no estaríamos hablando ahora mismo de nada, pero es que lo hay. Y entonces, bueno, pues yo, ya os digo, me levanté reivindicativa, pero creo que el paciente tiene que seguir por el circuito necesario para que tenga realmente ese empoderamiento. Yo sabré hacer cosas en mi salud si sé por dónde empezar. Nada más. Yo en 2 minutos os tengo que dejar. Empiezo otra videoconferencia, pero esos 2 minutos me los quedo. Gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias. Eso, si alguien quiere hacer algún apunte sobre el tema de la investigación en el tratamiento. Bueno, yo si queréis comento alguna cosilla, y es que realmente el síndrome de Sjögren es una enfermedad que está huérfana de muchos tratamientos. Y eso no quiere decir que no se haya investigado ni que no se esté investigando. Lo que pasa es que bueno, pues no se llega, la ciencia no ha llegado al tratamiento efectivo para esta enfermedad. Sabemos que hay algunos que funcionan en determinadas circunstancias, pocos, y ninguno específico. ¿Eso por qué es? Bueno, pues uno, porque es una enfermedad muy heterogénea.
porque a uno le produce sequedad solo, a otro le produce sequedad y fracaso renal, a otro sequedad y artritis. Entonces, se llama síndrome de Sjögren, pero hay muchos síndromes de Sjögren. Realmente, yo en las enfermedades autoinmunes a veces se lo explico así a los pacientes. Digo, sí, a esto le vamos a poner un nombre porque tenemos que trabajar con un nombre, pero realmente la enfermedad autoinmune de Pepe es la suya y no va a ser igual que la de María, aunque le pongamos el mismo nombre. Cada uno va a tener sus manifestaciones porque es el sistema inmune de cada uno el que va a reaccionar por sí mismo y a los estímulos externos como considere en ese momento. Entonces, bueno, pues agrupamos síntomas parecidos en unas entidades que llamamos enfermedades que tienen unas manifestaciones comunes, pero especialmente el síndrome de Sjögren es muy heterogéneo, es muy diferente entre personas y eso hace que sea muy difícil encontrar un tratamiento que valga para todos, ¿no? Y luego lo otro que estábamos hablando, que es que, bueno, pues la industria farmacéutica es así y para que se pueda aprobar un fármaco para usarlo en personas, pues eso lleva un desarrollo. ¿Y qué pasa? Pues que a veces los estudios que se diseñan ponen unos objetivos para probar el fármaco que no valen, que no permiten realmente asegurar que ese fármaco luego en práctica clínica va a funcionar, ¿no? Que no medimos lo que realmente queremos medir. Entonces, bueno, pues sí que yo creo que hay puertas abiertas a la esperanza, hay mucha investigación en curso, hace falta pues dar con la tecla. Muchas gracias, doctora Merino. Esperamos que cada vez puedan salir más tratamientos para hacer un poco más fácil la vida de los pacientes. Bueno, como ya estamos fuera de tiempo, si dejamos un par de preguntas rápidas, no sé si Leonor quería hacer algún comentario de antes y luego Sandra. Sí. Bueno, yo quería, la verdad muy interesante, me he incorporado un poco tarde, pero lo que quería decir es que normalmente las enfermedades autoinmunes no son individuales, van unidas a otras autoinmunes, o al menos en mi caso tengo un montón de autoinmunes. ¿Y con qué me encuentro? Pues que las que son autoinmunes de endocrino me las trata el endocrino, las de reumatología como el Sjögren o como la artrosis pues me las trata el reumatólogo, y muchas veces como pacientes nos encontramos en que nos haría falta quizá una asistencia más global de los problemas. Porque, por ejemplo, el dentista, si uno no va al dentista porque tiene problemas de, pues eso, de úlceras en la boca, no hay como un seguimiento global de todos los problemas con los que nos encontramos. Y luego a cierta edad, como la que yo, por ejemplo, tengo 61 años, pues el ginecólogo, oh, es que usted tiene sequedad, pero ¿qué quiere a la edad que tiene? Y te encuentras un poco como mujer, pues que a cierta edad ya no te hacen mucho caso y que es una pena también, porque dices, pues tengo todavía muchos años por delante y si tú como paciente pues no luchas, no buscas, no, pues eso, buscas alternativas naturales o pues te sientes un poco, pues ya te digo, un poco solo en todos tus problemas médicos. Muchas gracias, Leonor. Sandra, no sé si quieres hacer algún comentario. Sí, hola, buenas tardes y gracias por este espacio. Yo quería preguntar cómo se diagnostica, porque veo que hay personas que dicen, no, es que el oftalmólogo, es que hay una prueba, una biopsia que se hace en la boca, es algún tipo de análisis de sangre. ¿Cómo se llega al diagnóstico de esta enfermedad? Porque yo tengo muchos síntomas, pero de momento no sé ni a quién acudir. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, el diagnóstico, claro, el síntoma inicial no siempre es el mismo. La sequedad es muy frecuente como síntoma inicial porque es lo que caracteriza a la enfermedad casi en la totalidad de los casos. Ojo que hay veces que lo diagnosticamos en personas que no se han dado cuenta que tienen ojo seco o boca seca y lo vemos una manifestación inflamatoria en otro órgano. Le preguntamos, si usted tiene ojo seco o boca seca, no, yo no. Vamos a hacer la prueba por si acaso. Y lo tiene. O sea, hay gente que no es consciente de su sequedad. Por eso el síntoma inicial que conduce a un proceso diagnóstico es variable. Es variable y el síndrome de Sjögren
como he dicho al principio, pues es que puede afectar casi a cualquier parte del cuerpo. Entonces, la entrada va a ser diferente y luego la confirmación pues es analítica y una analítica específica que si sale positiva pues es muy característica, o por biopsia de glándula salival, de unas pequeñas glandulitas que hay por dentro del labio. Es lo principal que se hace para el diagnóstico. Muchas gracias, doctora Merino. Bueno, ya nos hemos pasado del tiempo, tenemos que cortar la sesión. Recordad, si alguien tiene alguna duda, la podéis dirigir a Reumas. Y bueno, pues daros las gracias por conectaros, a los que lo estáis viendo en diferido y a los que habéis participado, a Ana, a Jordi, a la doctora Merino, María Dolores. Gracias por todas las aportaciones y bueno, esperemos que haya sido útil para la gente todo esto que se ha ido comentando hoy y que la gente se vaya con algo más de estrategias, ¿no? Así que nada, lo dicho, muchas gracias y buenas noches ya a todos.